Tristeza no ten fin. Brasil acaba de quedar eliminado de la Copa del Mundo, terminó perdiendo 2-1 con Noruega. Y este seleccionado de Carlo Ancelotti que se termina quedando eliminado de esta Copa del Mundo en octavos de final, algo que no ocurría desde el Mundial de Italia 90, cuando en ese momento la selección brasileña había quedado eliminada con Argentina, en aquel partido tan famoso que tuvo esa Copa del Mundo. Y en esta ocasión, Noruega es quien termina eliminando, quien termina dejando en el camino a la selección brasileña de Carlo Ancelotti, que protagoniza uno de los fracasos más grandes de esta Copa del Mundo. No creo que sea una sorpresa como la de Paraguay eliminando a Alemania, pero es muy fuerte que esta Noruega haya terminado de eliminar a Brasil, que lo deje en el camino este seleccionado brasileño, que por más de que no sea el Brasil de otros tiempos, no deja de ser un seleccionado de Brasil con, dentro de su once, en su mayoría, jugadores que juegan en Europa, jugadores que juegan en equipos importantes, pero aún así, aún siendo un Brasil que no juega como solían jugar seleccionados de Brasil anteriormente, aún siendo quizás no el Brasil más brillante, el de Qatar 2022, pero aún así siendo un seleccionado de temer, este seleccionado de Brasil ha demostrado ser todo lo contrario. A pesar de la llegada de Carlo Ancelotti, este seleccionado de Brasil nunca terminó de convencer, nunca terminó de tener ese efecto contagio, ese efecto inmediato con la llegada de un técnico como lo es Ancelotti, recontra ganador, recontra exitoso, teniendo un, una trayectoria que realmente es envidiable, teniendo en su pasado haber dirigido a los clubes más importantes del mundo, sabiendo ser una persona que puede lidiar con cualquier tipo de presión, sin importar cuál sea el equipo al que esté dirigiendo ni su historia, termina siendo un gran fracaso porque Brasil había contratado a Ancelotti como un entrenador estrella, como un entrenador como para ser campeón del mundo, y se termina quedando en el camino en unos octavos de final, cuando la verdad es que si uno se pone a analizar los rivales a los que enfrentó Brasil, cómo jugó Brasil esta Copa del Mundo, es un fracaso rotundo. La Copa del Mundo de Brasil es un fracaso, se lo mire por donde se lo mire, porque el equipo nunca terminó de tener un buen funcionamiento, nunca terminó de encontrar colectivamente una versión que convenza a la gente, nunca terminó de transmitirle algo a las personas que estaban del otro lado. En ningún momento la verdad es que Brasil dejó la sensación de que podía llegar lejos en esta Copa del Mundo. Creo que por momentos y lo único que podríamos rescatarle es el partido ante Japón y simplemente por haberlo ganado porque uno pensaría que a una selección como Brasil, aún jugando mal como lo jugó en ese día ante Japón, termina ganando el partido de gol. Bueno, uno pensaría, bueno, a Brasil habrá que matarlo para dejarlo fuera de la Copa del Mundo. Habrá que tener un partido extraordinario y no perdonarlo. Bueno, ni siquiera terminó siendo así. Hoy Brasil se termina yendo de la Copa del Mundo vendiendo, la verdad, para mí hoy la selección de Brasil termina vendiendo muy barata la derrota. Porque es verdad que el seleccionado brasileño generó situaciones, de hecho, en la figura del partido, yo entiendo que Haaland termina haciendo los dos goles, entiendo que termina siendo bisagra en esta clasificación de Noruega, pero ha sido impresionante lo de Nyland el día de hoy. Lo de Nyland el día de hoy ha sido impresionante, el arquero noruego tuvo un partido extraordinario, sacó un montón de pelotas, terminó teniendo un montón de atajadas, terminó teniendo un montón de intercepciones que terminan siendo realmente muy importante para que Brasil el día de hoy se termine quedando afuera de esta Copa del Mundo. Un Brasil que, como mencionaba recién, es un seleccionado que ni siquiera con la llegada de Ancelotti, aún en el tramo final de las eliminatorias, pudo generar algo distinto, porque la verdad es que la misma selección de Brasil, aún con Ancelotti en el banco, terminó perdiendo en Bolivia, perdió contra la selección argentina, terminó siendo y terminó cosechando una de las peores eliminatorias de Brasil a lo largo de su historia, unas eliminatorias que ha tenido el seleccionado de Brasil rumbo a esta Copa del Mundo, que de no ser por este formato ampliado con más selecciones, podría haber peligrado su clasificación para Brasil, una selección que ha jugado casi todas las Copas del Mundo, de hecho las ha jugado todas. Y por eso hacer hincapié en este gran fracaso que termina teniendo Brasil, este gran fracaso de esta selección brasileña que por momentos en la previa de esta Copa del Mundo, la verdad es que uno no se animaba a descartarla rápidamente. Pero la verdad es que no había argumentos como para decir que Brasil podía ser campeón del mundo. Aún así se respetó la historia, se respetó las 5 estrellas que tiene Brasil en el pecho, que obviamente en la Copa del Mundo esto es algo que para mí pesa muchísimo. Cuando hay un partido que puede estar muy cerrado entre dos seleccionados, la verdad es que la historia
y las estrellas que tiene ese seleccionado en el pecho, lo que tiene bordado en el escudo, muchas veces termina inclinando la balanza para uno o para otro. Bueno, en este caso ni siquiera con la camiseta te gana Brasil ahora. Ni siquiera jugando mal, pero con la historia, con la chapa de tener 5 campeonatos en el mundo, es que a Brasil le alcanza para al menos meterse en una instancia definitoria. Brasil, después de esta derrota, van a ser más de 10 años que el seleccionado brasileño no puede alcanzar unas semifinales. Van a ser más de 10 años que un seleccionado brasileño no llega hasta el último día de la Copa del Mundo, porque uno de los dichos muy famosos es que para un seleccionado no tener un mal mundial es quedarse hasta el último día. Y quedarse hasta el último día a veces significa, aunque no seas campeón, haber llegado al menos hasta las semifinales. Y si vos llegaste a las semifinales, quedaste al menos dentro de las 32 selecciones entre las 4 mejores. Obviamente que apuntar a ganar únicamente es muy difícil, es ponerse la vara demasiado alta cuando el mundial es un torneo que tiene un margen de error muy pero muy pequeño. Y aún así, la selección brasileña ni siquiera puede ponerse ese estándar. Ese estándar de, bueno, no puedo ser campeón del mundo. Bueno, lleguemos hasta el último día de competencia. O hasta al menos llegar al podio. Bueno, ni siquiera eso. Es más, hasta esta eliminación de Brasil mismo le sube el precio a una selección del 2014 que, a pesar de haber llegado hasta las semifinales, a pesar de haber tenido el cuarto lugar en el mundial que termina organizando Brasil, la imagen que queda de todo de esa Brasil es el 7-1, es la derrota después con Holanda. Termina siendo igual una imagen muy pobre, pero esta imagen que ha dejado Brasil el día de hoy es todavía peor. Es todavía peor la imagen que ha dejado Brasil el día de hoy. Una selección, la de Brasil, que le viene costando muchísimo después de aquel campeonato del 2002 ser protagonista en las Copas del Mundo. Le ha costado en Sudáfrica, le ha costado en Alemania, le ha costado mismo en un momento en el propio Mundial de Brasil, siendo recontra local, le costó ese Mundial a Brasil. De hecho, el partido con Colombia fue un partido muy parejo que se termina definiendo por detalles. Después, en la semifinal con Alemania, termina pasando lo que conocemos todos. Y después, en Rusia, en la puerta de una semifinal, quedando fuera en cuartos. También en cuartos, quedándose en el Mundial de Qatar. Ahora, ni siquiera en cuartos. Ni siquiera en cuartos de final. Brasil, que es una selección que está acostumbrada a llegar fácilmente a esta instancia, una selección, la brasileña, que generalmente sin despeinarse ya está en cuartos de final. Bueno, evidentemente es una selección que tendrá que hacer una autocrítica muy fuerte, porque hoy lo de Brasil fue tristísimo. Fue tristísimo en el sentido de que yo entiendo que termina siendo figura el arquero de Noruega, Nyland, pero aún así, los nombres que tenía la selección de Noruega no es una selección como para justificar que la pelota no entró, que simplemente la pelota no entró. No alcanza con eso. Porque además, cuando empezamos a ver lo que fue el partido, Brasil tuvo 2 penales. Brasil perdió 2-1 y tuvo 2 penales a favor. Brasil tuvo que jugar unos octavos de final contra Noruega y a los 10 minutos tenía la oportunidad de abrir el partido con un penal. Y Vinicius, que es un jugador que piensa que puede llevarse todo por delante, es un jugador que tiene un complejo de superioridad y que en la historia de Brasil es completamente irrelevante, no se hizo cargo del penal. Vinicius le dio el penal a Bruno Guimaraes. Yo creo que ni Cristiano Ronaldo, ni Messi, ni el mismo Haaland, si tuvieran un penal en un partido de mundial, ya en la eliminatoria, con el encuentro 0-0, yo creo que ninguno de ellos le daría la pelota a otro. Ahí Vinicius se tiene que hacer cargo. Hoy Vinicius demostró que es muy valiente a la hora de hablar, a la hora de provocar, pero a la hora de jugar, hoy Vinicius tenía que hacerse cargo, agarrar la pelota, patear el penal, y ni siquiera podemos decir que lo erró. Ni siquiera podemos decir eso porque le entregó y le dio el compromiso a otro, le dio el compromiso a uno de sus compañeros, se lo dio a Guimaraes, que termina errando el penal, y a partir de ahí se empezó a gestar la oscura tarde de Brasil. Yo creo que quizás si Brasil no tenía ese penal errado, quizás la historia hubiera sido distinta, porque quizás Brasil hubiera encarado, al menos desde lo anímico, el partido de otra manera, pero ya Brasil comienza con un penal errado a los 10 minutos, empiezan a aparecer los fantasmas de las derrotas vergonzosas de Brasil en el último tiempo, y ahí es cuando ni siquiera un buen partido de Vinicius, porque Vinicius fue desequilibrante, la verdad es que le costó muchísimo a Noruega tratar de contener a Vinicius, y aún así Vinicius termina siendo irrelevante para el partido. Y acá hay otra cuestión que hasta es injusta para el propio Vinicius, porque Vinicius tuvo una buena Copa del Mundo,
Vinicius tuvo una Copa del Mundo siendo el más determinante de Brasil. Vinicius tiene una Copa del Mundo donde muchas veces terminó salvando a Brasil en algunos momentos, lo termina salvando en el partido ante Marruecos, termina teniendo un rendimiento recontra, pero recontra importante en la victoria ante Escocia. Ante Escocia, Vinicius es el encargado de hacer que el partido para Brasil sea un trámite más allá de las propias limitaciones de un seleccionado escocés muy pobre, de las peores, por no decir la peor selección europea en esta Copa del Mundo. Y la verdad es que, a fin de cuentas, si uno empieza a repasar lo que ha sido Brasil, dentro del desastre que fue Brasil, Vinicius la verdad es que no tuvo una mala Copa del Mundo. De hecho, hasta fue el único que por momentos dio la cara. Ahora, en el momento más importante, Vinicius no pateó el penal y Vinicius termina quedando como un jugador que no tuvo lo que hay que tener en esta instancia siendo la figura de un equipo. Siendo la figura de un seleccionado como el brasileño. Hoy Vinicius, lamentablemente, por el mundial que hizo, termina demostrando que le pesó la camiseta. Le pesó patear un penal con las 5 estrellas en el pecho. A Vinicius le pesó, por eso lo termina pateando Guimaraes, por eso lo termina pateando también y lo termina errando Guimaraes. Y me parece que eso obviamente que termina repercutiendo después en el rendimiento del equipo, más allá de que, reitero, fue un partido donde más allá de que Nilan fue figura, hoy la pelota no quiso entrar para Brasil. Hay una jugada de Vinicius que arranca con él sobre la izquierda, que termina con un remate prácticamente del primer palo. La pelota pica sobre la línea, no termina de meterse y tampoco llega Guimaraes a empujarla. Y ahí uno empezaba a ver que quizás no era la tarde para Brasil. Pero el problema de todo esto era cómo Noruega iba a hacer un gol. Porque Noruega arrancó el partido con la primera situación, que es un gol en posición adelantada, porque hay un gran pase de Sorloth hacia atrás, pero estaba adelantado, el delantero del Atlético Madrid. Y después de eso uno empezaba a pensar, bueno, quizás no es tan complicado ver que Noruega lo termina eliminando a Brasil, pero después con el correr de los minutos era más un deseo que otra cosa, porque parecía muy difícil que termine de ocurrir, pero termina ocurriendo porque tiene un delantero como Haaland, que es el mejor 9 del mundo, o uno de los dos mejores 9 del mundo, que en un centro, y esta es otra cosa también que me parece que está bueno destacarlo, porque Noruega tuvo que esperar hasta el minuto 70 para tirarle un centro a Haaland. Haaland, que es un jugador que tiene un porte físico impresionante. Bueno, Noruega tardó casi 70 minutos en tirarle un centro a Haaland para que lo busque a Magalhaes. Ya en la previa al gol de Noruega había tenido algunos centros, no todos fueron por arriba, muchos fueron por abajo, fueron centros rasos, donde Haaland no llegó por muy poco y se empezaba a olfatear que estaba cerca el gol de Noruega. Bueno, termina llegando a los 70 el gol de Noruega, con un gol y un cabezazo impresionante de Haaland para vencer a Alisson. Después termina convirtiendo otro gol, un golazo el segundo de Haaland. Un golazo del noruego, del delantero del Manchester City, parando la pelota en la puerta del área. Le dieron todo el tiempo del mundo también los defensores de Brasil. Tardaron mucho en ir a apretarlo. Y con un zurrazo cruzado también termina marcando el 2-0. Y ahí es cuando Brasil también entra en la desesperación. Cuando Brasil también, ya con Neymar en cancha, ya con Endrick en cancha, en un momento Neymar termina pegando una patada atrás de la calentura del momento. Ahora también, de la misma manera que yo digo esto de Vinicius, que no tuvo lo que hay que tener para patear el penal, Vinicius deja mano a mano a Endrick. Y Endrick, por definir, para mí como un canchero, por sobrar un poco la oportunidad que tiene Endrick, termina definiendo de cara externa y la pelota se va por afuera. Se va por afuera por tratar de hacer el gol para mí más estético, porque no sé si en ese momento era un recurso como tal. Pero la verdad es que por definir con cara externa se le termina abriendo la pelota a Endrick en el mano a mano. Termina pasando muy cerca. Termina pasando realmente muy cerca del palo la pelota. Había salido lejos también. Nilan lo atoró rápido a Endrick. Pero Endrick que era un jugador que se hablaba que no tenía pocos minutos, que un poco hasta parecía algo personal entre Ancelotti y Endrick. Bueno, a Endrick lo pusieron, quedó mano a mano y le terminó fallando de cara al arco. Y en estas situaciones, en una Copa del Mundo, en unas eliminatorias, bueno, puede fallar de esa manera. Bueno, y este jugador brasileño lo hizo. Termina fallando. Por eso también digo, de la misma manera que Vinicius tiene su responsabilidad de no haberse hecho cargo en la jugada del penal, de no haber pateado él, también después él deja un compañero mano a mano y su compañero termina fallando. Termina desequilibrando Vinicius, que ganó todo el partido sobre el costado, pero después ninguno de sus compañeros puede finalizar, puede empujarla, o puede, aunque sea,
dar algo más dentro de lo que se podía ver en el partido, porque la verdad es que Brasil no tuvo la pelota la tuvo Noruega, un seleccionado noruego que tiene una manera muy particular de jugar, que es un seleccionado que aún con suplentes le generó peligro a Francia, no es un seleccionado que juegue mal, pero es un seleccionado que quizás tiene una jerarquía desbalanceada, porque arriba lo tiene a Sorlot, lo tiene a Odegaard, lo tiene a Nusa, que me parece es un jugador recontra interesante, lo tiene a Haaland, que es un fuera de serie, pero quizás del medio hacia atrás, ya con el doble 5 y con la defensa, es un equipo que quizás no tiene las mismas figuras que tiene arriba. Y aún así, el doble 5 me parece que tuvo un buen partido tratando de robarle la pelota a Brasil, un Brasil que, además, un Brasil que no marcaba, cada vez que tenía la pelota Noruega, daba la sensación de que podía hacer gol, porque en Brasil nadie podía robar la pelota, ni Maraes, ni Casemiro, y bueno, y acá está también la responsabilidad de Ancelotti en armar este equipo. Armó un equipo que prácticamente no tenía marca, armó un equipo que evidentemente no solo no jugó bien durante esta Copa del Mundo, sino que poco tiene que ver con la identidad brasileña. Entiendo que Brasil no tiene las figuras de antes, pero ni siquiera colectivamente Brasil pudo funcionar en algún momento esta Copa del Mundo. Ni siquiera hablamos de un seleccionado que colectivamente tenía una identidad, pero por falta de jerarquía se termina quedando fuera, ¿no? Ni siquiera eso. Brasil se termina quedando fuera porque no juega bien, porque dependió demasiado de Vinicius y porque Carlo Ancelotti en ningún momento terminó de encontrar la vuelta a este seleccionado que hoy por hoy está lejos de ser la Brasil de antes, está lejos de ser una Brasil que da temor cuando uno ve que se tiene que enfrentar contra ella y de esta manera se termina quedando fuera de la Copa del Mundo. Se termina quedando fuera de la Copa del Mundo en la última y en el último baile de Neymar. Neymar que lamentablemente, porque es un jugador que sobre todo los que tienen mi edad, tienen 25 o 30 años, han visto en su mejor momento. Lo hemos visto desde sus inicios en Santos hasta lo que ha sido en su momento ser casi el mejor jugador del mundo. Yo creo que durante un breve lapso, pero durante un lapso al fin, llegó a ser Neymar el mejor jugador del mundo, sobre todo entre 2017 y 2018, con un nivel impresionante tanto en Barcelona como en PSG, pero hoy demostró ser un jugador que está semi retirado, es un jugador que evidentemente terminó yendo a la Copa del Mundo más por una cuestión de presión social y marketing que otra cosa, porque casi no ha tenido minutos, cuando tuvo minutos la verdad es que tampoco es que rompió mucho el molde en Brasil, tampoco es que termina rompiendo los partidos, no, la verdad es que lo que vimos de Neymar era lo que uno esperaba de Neymar si viste al menos algún que otro partido del brasileño en el Santos. Tuvo que jugar Copa Sudamericana en Neymar y casi queda pena en cancha de San Lorenzo, en un grupo donde termina pasando con lo justo el Santos de Neymar. La verdad es que es una lástima porque es un jugador que no se ha cuidado, es un jugador que no ha sido lo suficientemente profesional y por eso es que llegó en estas condiciones. Neymar es un jugador que está completamente fuera de ritmo, no solo para lo que es una Copa del Mundo, sino también para el fútbol profesional en Brasil, que es una liga recontra competitiva. Y aún así, y acá sí quiero destacar algo de Neymar, lo único, es que aún así Neymar, siendo un jugador casi retirado, un jugador semi retirado, que no está bien físicamente, que está más tiempo lesionado de lo que puede estar dentro de una cancha. Aún así, Neymar, cuando llegó el minuto 99 y hubo un penal para Brasil por una jugada completamente inocente, una falta completamente innecesaria de un jugador del seleccionado noruego, aún así, Neymar en el minuto 99, después de haber pegado una patada de calentura, termina agarrando la pelota y termina haciendo el gol de penal, cosa que Vinicius no hizo. Y yo entiendo que Vinicius tiene, obviamente, tiene algo detrás por jugar en el Real Madrid. Yo entiendo que Vinicius mediáticamente vende muchísimo más por ser el 7 del Real Madrid, por ser la gran figura con la 7 en la espalda después de Cristiano Ronaldo, en el club más importante del mundo, en el club más grande del mundo. Ahora, Vinicius con 25 años es completamente irrelevante para la historia de Brasil. Vinicius, ¿qué provoca? Que tiene ese complejo de superioridad, de querer llevarse todo por delante. Vinicius en la historia de Brasil es completamente irrelevante. Mismo Neymar, que tampoco entra en el podio de los mejores jugadores de la historia de Brasil, pero sí ha sido quizás después del campeonato del 2002 uno de los jugadores más importantes que ha tenido Brasil. Mismo Neymar, aún habiendo tomado malas decisiones y estando lejos de lo que se esperaba de él, Neymar a los 25 años había sido la figura de una Copa Confederaciones, había ganado un título oficial con Brasil, ganó una Copa Confederaciones después de golear a España en la final,
había ganado los Juegos Olímpicos, un título que quizás ustedes pueden pensar del otro lado, bueno, pero es un título menor. Bueno, no, en ese momento los Juegos Olímpicos eran un título que Brasil no había ganado nunca en su historia. Y entonces, con 25 años, Neymar había ganado una Copa Confederaciones, había sido figura de ese equipo en la Copa Confederaciones, fue la figura de Brasil en un mundial donde llegó hasta semifinales y que no pudo jugar las semifinales ante Alemania por aquella lesión de la espalda ante Colombia. Y aún así, después, 2 años después, termina ganando los Juegos Olímpicos con Brasil. Termina ganando los Juegos Olímpicos con Brasil en la final ante Alemania, pateando, creo que es el penal decisivo el que termina pateando Neymar. Y aún así, con lo poco que le termina dando Neymar, es muchísimo más que lo que le dio Vinicius. Vinicius no le ha dado nada a Brasil. De hecho, Vinicius, si empezamos a repasar, Vinicius es la cara de una Brasil que fracasa constantemente. Es la cara de una Brasil que no pudo sostener la ventaja ante Croacia y terminó quedando fuera por penales. Y que en ese partido ante Croacia el gol termina llegando por una genialidad de Neymar. Si no, ese partido quizás Brasil no encontraba el gol y hasta lo podría haber perdido, tanto en el tiempo extra o en los penales como terminó pasando. Pero la verdad es que Vinicius, que habla y habla en la selección de Brasil, no deja de ser más que la cara de la derrota y la cara de todos los fracasos del seleccionado brasileño. Es verdad que Brasil no tiene las mismas figuras que antes, pero ni siquiera Neymar tenía un Brasil con esas figuras. Ni siquiera el mismo Neymar tenía un equipo con las figuras como las que tenía en el 2010, con las figuras que tenía en el 2006, en el 2002. Por eso creo que esto es muy importante marcarlo, porque Vinicius, que habla y habla, que provoca, es uno de los jugadores que, más que ser figura de Brasil, es la cara de la derrota y es la cara del fracaso en este seleccionado brasileño que perdió contra Noruega. Tampoco es que la selección brasileña terminó quedando afuera contra un seleccionado como Francia. Y esto no es bajándole el precio a Noruega, sino hablando de lo que significa Brasil. Para Brasil, Brasil es la selección más grande del mundo. Brasil es la selección más grande del mundo, tiene 5 títulos mundiales y hasta que otro seleccionado no tenga 5 títulos mundiales, nadie le va a poder quitar ese mote. Ahora, como es la selección más grande del mundo, tiene la vara más alta que todos. Y como tiene la vara más alta que todos, quedarse afuera con Noruega en octavo de final es un fracaso. Es un fracaso. Para mí Ancelotti no debería seguir. Veremos qué es lo que termina ocurriendo. Evidentemente tiene que haber una autocrítica que no solo incluya a los jugadores de la selección brasileña, que sea mucho más profundo porque Brasil hace años que no es lo que era. Pero bueno, ha quedado fuera Brasil, ha pasado Noruega. Los invito a dejar su me gusta, los invito a dejar su comentario, que se suscriban y nosotros nos vemos hasta la próxima.